Ya estamos de vuelta, son las 10 de la mañana con 6 minutos. Seguimos con ustedes en la 94.5 de FM, 50.2 de televisión digital y diariousach.cl en Enlace Usach. Y habíamos estado adelantándoles que vamos a tener conversación en temas vinculados a la educación y particularmente lo que han sido los balances que se realizaron al alero de este primer encuentro nacional de programas de bachillerato. Estuvimos hablando de esta iniciativa hace algunos programas atrás y bueno, bajo el compromiso de crear este nuevo espacio de reflexión y conocimiento mutuo en el trabajo conjunto, se realizó entonces esta instancia. Hubo también la oportunidad de ir analizando estos retos actuales en educación superior que existen y además este evento que se desarrolló en el auditorio del edificio ACID de la Facultad de Ingeniería recibió, como ya lo habíamos adelantado, a representantes de casas de estudios de todo el país, también desde visitantes desde la perspectiva ministerial, para compartir las experiencias curriculares, prácticas pedagógicas, aseguramiento de la calidad y también todo lo vinculado con gestión universitaria. Es parte de lo que queremos conversar el día de hoy con la jefa de carrera de bachillerato, del programa de bachillerato de nuestra universidad, Juana Cruchet, que ya está conectada con nosotros para que empecemos a conversar sobre este tema. Ella además estuvo moderando uno de los paneles que se estuvo desarrollando durante estas jornadas y bueno, la queremos saludar de inmediato para entrar en esta conversación. Ya la tenemos en conexión, me avisan también si estamos ok con aquello, ¿sí? Profesora, ¿cómo está? Muy buenos días y queremos agradecer que esté con nosotros ya conectada. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, Rodrigo. Muy bien, Bueno, aquí esperando para contarles cómo estamos evolucionando en nuestro bachillerato. sí, es importante porque dentro de las conversaciones previas lo señalamos. Va a ser muy relevante el poder hablar de los distintos balances, de las propuestas y los objetivos que se fueron trazando al alero de este evento. En la jornada inaugural, y lo mencionábamos, tuvimos representantes del Mineduc, estuvo el jefe de la División de Información y Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior, Yomet Bach Alarcón, y él destacó la importancia de generar una comunidad de aprendizaje no desde la competencia. Ese es un punto bien importante, sino que desde la colaboración y los distintos territorios. Importante saber, profesora, cómo se fue asumiendo también esa premisa y si hubo espacio en las mesas para ahondar en esta idea. De hecho, lo mencionábamos, usted formó parte y además moderó uno de estos paneles. ¿Cómo se fue también orientando esa idea para luego después ir revisando otro de los puntos que se estuvieron conversando? Bueno, Rodrigo, yo creo que lo más interesante de este encuentro fue que por primera vez los directivos, profesores, académicos que venían de otras universidades, nos reunimos para hablar sobre el bachillerato, sobre la realidad de los bachilleratos en Chile. Eso fue muy importante porque nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común y muchas dificultades comunes y también muchos aciertos comunes. Luego de los paneles, que fueron muy interesantes, ¿no es cierto? El primero tuvo que ver con la parte curricular, donde expuso nuestra directora, y luego vino un panel sobre aseguramiento de la calidad, que fue donde yo estuve moderando. Porque finalmente los bachilleratos, al igual que cualquier carrera de la universidad, y en cualquier universidad va a pasar, estamos sujetos al aseguramiento de la calidad. Y si bien no nos acreditamos a través de la CNA directamente, como puede ser una carrera de pedagogía, por ejemplo, una carrera de salud, sí nosotros también estamos dentro del plan de aseguramiento de la calidad de las universidades y tenemos que rendir cuenta a ese aseguramiento de la calidad, que por cierto es un mandato estatal, ¿no? No es que nosotros queramos o no queramos hacerlo. Por otra parte, te cuento, Rodrigo, que vino una segunda etapa que no fue pública ¿Ya? del encuentro, que fue posteriormente en el edificio de bachillerato, en nuestro edificio de bachillerato, en el salón de nuestro edificio, que es un salón muy importante y característico para nosotros y además muy, muy importante para la universidad. Sí. Estudié periodismo acá en la universidad, así que conozco perfectamente ese sector. Bueno, el salón nuestro, bueno, ellos estaban muy impresionados. Bueno, todos los directivos que vinieron, que no eran pocos, yo diría que los directivos en general deben de haber llegado más de 30 personas, fueron a esta segunda parte que tuvimos nosotros en el salón nuestro. Y fue un diálogo muy productivo, donde cada uno se presentó de dónde venía, etcétera. Pero lo más interesante creo que fue cuando todos los directivos
comentaban cuáles eran sus problemas, sus inquietudes, y cuáles eran los aciertos, lo que habían visto de las ponencias. Sí. O sea, fue una conversación muy, muy interesante, un diálogo muy interesante, y ya venía la idea de crear la red, ¿no es cierto?, de bachilleratos a nivel nacional, y, y por supuesto, ya eso se organizó, estamos en una etapa de transición, yo diría, todavía Sí. no está la red lista, pero ya hay personas diseñando cómo lo vamos a hacer, se ofrecieron, ni siquiera hubo que nominar a gente para que formara el comité coordinador, ¿no? Al contrario, o sea, inmediatamente se ofrecieron personas, lo que fue muy, muy fructífero para nosotros también como universidad. Ellos nos felicitaron, nos dijeron que estaban muy, muy impactados por la organización del encuentro, pero también muy impactados por las condiciones que tenía bachillerato. Ajá. Que tenemos un edificio propio, que tenemos nuestro salón, además que ingresamos una gran cantidad de estudiantes a la universidad. Nos dijeron, yo les comenté que incluso podría ser más. Lo que pasa es que también hay un límite de admisión. Y estaban muy impactados además con nuestra malla, ¿ya? Porque nos comentaban que la malla estaba muy actualizada, que una malla que estaba pensada, un plan de estudio que estaba pensado para que los chicos realmente prueben una carrera un poquito, ¿no es cierto?, de las carreras antes. Por lo tanto, ese fue un diálogo muy interesante. Además que se dio yo diría la posibilidad de hablar con profesores que venían de instituciones del Estado, estatales, públicas como nosotros, pero también privadas. Sí. Profesora, quiero entrar en ese tema a propósito de que da cuenta de la diversidad en torno a los programas que hay y que efectivamente están proyectando entonces esta red a futuro. Durante estas conversaciones nosotros tuvimos la oportunidad de estar acá en el estudio con el académico Marcelo Martínez y él apuntaba a lo bueno de poder, efectivamente, lo que nos decía usted recién, mirarse, conversar, ver la forma en que se puede aprender cada uno de las distintas experiencias que tienen. Y además dio cuenta de las características que hay en muchos programas. Hay bachilleratos de discernimiento, remediales en los aprendizajes, inclusivos en el acceso. Ahí ejemplificó con esos casos a la hora de ir viendo dónde están los puntos de referencia y efectivamente dónde van a ir generando también los puntos para converger en torno a lo que van a ser las apuestas y los desafíos que se planteen como red. Y más aún con algo que también planteaba usted recién, que es el aumento progresivo de estudiantes que finalmente se deciden por los bachilleratos. ¿Cómo fueron también tomando cada uno de esos puntos? Ir viendo un norte común, tomando en cuenta esta diversidad a la que usted también aludía. Exacto, ese fue uno de los primeros puntos que se trató, ¿no es cierto?, en esta conversación, en este diálogo, fue justamente la diversidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un bachillerato, ¿no es cierto?, generalista, en el sentido de que está abierto no es solo de medicina o de ingeniería, sino que está abierto un bachillerato en ciencias sociales y humanidades, ¿ya? En ciencias y humanidades, perdón, en ciencias y humanidades. En cambio, por ejemplo, la Universidad de Diego Portales tiene un bachillerato en ciencias sociales, ¿ya? Y tiene además un bachillerato en la parte de ingeniería comercial. Claro. Entonces, habían otros que tienen solo bachillerato en la parte de salud, ¿ya?, o de ingenierías. Nosotros somos, junto con la Universidad de Chile, yo creo que los únicos dos casos, y la Universidad de la Frontera también, los casos que somos generalistas. Es decir, que el estudiante entra a un plan de estudio general donde después puede decidir, etc. Pero el resto algunos son bachilleratos muy especializados. Entonces, de acuerdo a eso, decidimos ahí en la conversación que en nuestra red, ¿no es cierto?, y un próximo encuentro, porque va a haber un próximo encuentro en Temuco. En Temuco, en la Universidad Católica de Temuco. Sí, la UFRO ya nos dijo que sí, etcétera. Por lo tanto, ya estamos invitados allá, y la verdad es que muchas universidades en ese minuto salieron y dicen, nosotros también podríamos hacer, nosotros también, etcétera. Bueno, la idea es que nosotros podamos constituir, ¿no es cierto?, primero constituir la red, que eso nos va a significar un diálogo constante, ¿ya? Y que la red tenga objetivos, ¿ya? Y es lo que todavía no hemos logrado definir totalmente, porque tenemos que ponernos muchos de acuerdo. Pero sí hay un tema que apareció para el segundo encuentro del próximo año, que es justamente, a lo mejor hacer paneles o mesas de trabajo por
origen o forma o modalidad del bachillerato. ¿Ya? Por ejemplo, todos los que están más o menos en el mismo sistema de la salud, los que están en la ingeniería, qué sé yo. Eso fue una de las iniciativas, una de los elementos que apareció en el diálogo. ¿Ya? Luego apareció otro elemento que era importante, que era compartir las prácticas pedagógicas. Eso fue muy interesante porque compartir prácticas pedagógicas en cualquier universidad es algo vital para el mejoramiento de la docencia y para el éxito, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Había mucha inquietud por las prácticas pedagógicas exitosas, entonces que nos contáramos entre nosotros cuáles eran las prácticas exitosas con estos estudiantes que tienen un perfil bien especial. Porque más allá de que la modalidad, ¿no es cierto?, de bachillerato sean distintas, el perfil del estudiante de bachillerato es muy especial. También hablamos del tema del perfil del profesor o profesora que trabaja en un programa de bachillerato. La cercanía, ¿no es cierto?, los aspectos de nivelación, de acompañamiento fuera del aula, el aspecto vocacional, cómo abordar eso hoy día además, que hay un problema que nosotros detectamos ahí, pero ya lo sabíamos obviamente, que yo creo que no ni siquiera es a nivel de bachillerato, a nivel de toda la universidades, que es la salud mental. Eso fue un tema que apareció muchísimo en el diálogo, porque la mayoría de los académicos que estaban ahí coincidían en que tenían muchos problemas de salud mental que solucionar y que nosotros no somos especialistas en salud mental. Entonces ahí nosotros les comentábamos que nosotros teníamos un área de orientación interna y que también la universidad tenía un servicio para los chicos. Ellos nos decían que ellos también tenían servicio para los chicos, pero claro, en un gran número de estudiantes esto también se diluye. Sí. Entonces ahí hablamos de justamente el perfil del profesor. Un profesor que por un lado sea cercano, un profesor que tenga un conocimiento integral de las materias, no solo que sea un dador de conocimiento, sino que sea una persona además que les ayude a ser universitario, ¿ya? Y a decidir cuál es su vocación real. Porque también hablamos de esto, de los chicos que finalmente incluso pasan una carrera de destino y después no es esa la que querían. Claro. Entonces, aquí hay un tema que para nosotros es vital, y de ahí la importancia de los bachilleratos, que valga comentarlo, todos comentaron ahí que dentro de sus universidades ellos sentían que no eran reconocidos como programa, ¿ya? Que no eran reconocidos como una unidad académica con todo lo que hacen por las universidades, ¿ya? Con todo lo que aportan a las universidades. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la admisión. O sea, es una gran cantidad de estudiantes y decían que en la mayoría de las instituciones sentían que no se les reconocía lo suficiente. No estamos hablando de autoridades, estamos hablando de la institucionalidad, ¿no? La comunidad educativa. Como que, ustedes vienen de bachillerato, ustedes tienen, como que fueran distintos. O sea, ahí hay un llamado de atención al Consejo Rector también, entonces, profesora. Yo creo que hay un llamado también a que seamos capaces, como dijo el subsecretario, ¿no es cierto?, de llevar nuestro planteamiento a la institucionalidad, ¿no es cierto?, mayor. Sí. Pero que nosotros como red seamos capaces de decir cuáles son nuestras necesidades, nuestros requerimientos y qué reconocimiento estamos esperando desde el punto de vista de la comunidad educativa nacional. Sí. Profesora, ahí yo quiero también entrar en el guiño que la propia autoridad que estuvo presente, ya lo decíamos, Yomet Bach Alarcón, el jefe de División de Información y Acceso de la Subsecretaría de Educación Superior, donde también entró en los temas que tienen que ver con la relevancia que tiene esta red que se está formando de bachillerato para ser parte de las reflexiones, diagnósticos en la transformación de la enseñanza de la educación superior en el país. De alguna manera, entrar en lo que son estas nuevas estrategias de educación, que es algo también que se ha enarbolado bastante por el rol que tiene el bachillerato, que ha estado también haciéndose presente en otras instituciones a propósito de la experiencia de la Universidad de Santiago. De hecho, se recordó también en estas alocuciones a Francisco Javier Gil, lo que fueron también esos aportes a lo que tenemos como institucionalidad y también como política pública. ¿Cómo también piensan ustedes pueden ser un acompañante o un elemento clave en lo que es esta construcción de esta educación superior del futuro? Exactamente, Rodrigo. Hoy día el perfil del estudiantado nos llama a tomar medidas que son innovadoras.
O sea, otro tipo de medidas, ¿no? No podemos seguir pensando en la universidad que teníamos hace 20 años, Sí. o hace 10 incluso, ¿ya? La universidad tiene que transformarse, y las universidades generalmente son conservadoras, ¿ya? Se transforman lento. Ujú. Pareciera que no, pero son lentas en general, ¿ya? Y nosotros estamos viviendo una sociedad muy distinta hace 20 años en Chile. Sí. Entonces, esa sociedad, esos jóvenes, que son los que nosotros recibimos, necesitan otras cosas. Y los profesores nos damos cuenta porque estamos en el aula. Somos nosotros los que nos damos cuenta de lo que ellos necesitan. Y en eso, el subsecretario yo creo que fue muy certero, porque hay una comisión que está trabajando en este momento, ¿no es cierto?, con personas de todas las universidades, Sí. donde nosotros, como red, tenemos la opción, si es que cuando ya nos constituyamos, de presentar, ¿no es cierto?, nuestro requerimiento o nuestra sugerencia o plantear nuestra visión de cómo debería ser la educación superior desde la perspectiva de los bachilleratos, desde la perspectiva de la nivelación, de la vocación, etcétera. Nos invitó a eso, ¿ya? Eso fue buenísimo porque nos dijo, oye, tienen la puerta abierta para ir a esta orgánica, ¿no es cierto?, que comenzó hace poquito a funcionar, que está bajo el alero del PNUD. Entonces, para nosotros es súper importante, porque imagínate que nosotros como grupo de representantes de los bachilleratos podamos ir a esa comisión a expresar lo que nosotros pensamos sobre la educación. Pero además lo más interesante de esto es que lo vamos a decir desde personas que estamos en las aulas, ¿ya? Porque, y en esto no quiero hacer una crítica dura, pero no es lo mismo sentarse en un escritorio a hacer una política pública que haber estado, ¿no es cierto?, en otra cosa es con guitarra. Sí. ¿No? En más de una oportunidad ha surgido esto, profesora, el tema de las apreciaciones técnicas en torno al ámbito de la educación, pero de repente un poco extraviado o alejado de lo que es efectivamente lo que se vive en el aula día a día. Exacto. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que es central. Bueno, gracias, esta comisión por suerte está constituida por académicos, ¿ya? Ahora, también hay un tema que dentro de las universidades, cada carrera, por ejemplo, nosotros tenemos un sello, tenemos un estilo, ¿ya? Porque tenemos un perfil de profesores, porque tenemos un perfil de estudiantes, ¿ya? Y lo que tú decías, o sea, el bachillerato USACH, que es de los más antiguos, junto con el de la Chile, tiene un sello muy bonito, que es el sello de la inclusión. O sea, de aquí, de este bachillerato, surgió lo que hoy día nosotros conocemos como el PAIEP, ¿no es cierto?, de nuestra universidad, que es ahora una unidad independiente de vicerrectoría académica. O sea, la labor que se hace de inclusión real. Ahora, cuando nosotros recibimos a chicos que vienen, ¿no es cierto?, de colegios vulnerables o de colegios que ellos son el mejor nota de su colegio, pero la diferencia con otros que entran, porque aquí nosotros tenemos una diversidad enorme de estudiantes. O sea, tenemos que a esos estudiantes acompañarlos de una manera especial, a otros de otra manera especial. O sea, a lo que voy es que aquí los docentes y los directivos de bachillerato tenemos que estar muy dispuestos a ser flexibles y a trabajar con una diversidad de estudiantes, que pasa desde el estudiante que viene del propedéutico de nuestra universidad, el que viene del programa PASE, el que viene, aquel que no le dio el puntaje porque quería entrar a una carrera X y no le dio, el absolutamente desorientado que le va muy bien en el colegio pero no sabe qué estudiar, que a último minuto se arrepintió. Entonces tenemos gente que está fuera de la universidad 2 años trabajando y entra a un bachillerato a ver si descubre aquí lo que necesita. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad de nosotros como académicos de los bachilleratos de hacer llegar nuestro pensamiento, no esperar que nos vengan a preguntar, a tocar la puerta, oye, ¿ustedes qué necesitan? Sino que nosotros ser proactivos. Yo creo que eso, el agradecimiento mayor de todas estas personas era, oye, qué bueno que se le ocurrió hacer este encuentro. ¿Ya? Y yo, nuevamente, mira, así como Francisco Javier Gil, ¿no es cierto?, dio el puntapié a muchas políticas públicas de inclusión que hoy día conocemos, como el PASE, pues nosotros nuevamente, esta universidad pública y estatal, como dice el rector, está poniendo, ¿no es cierto?, es la primera que se le ocurre hacer este encuentro. Y de aquí van a ser la red de esta universidad, porque finalmente nuestra directora ya asumió un papel protagónico en esta red, ¿ya? Entonces,
Yo creo que aquí hay mucho todavía por hacer, ¿ya? Mucho por hacer, pero es un camino de transformación en que el bachillerato está hace 2 años de cabeza, Sí. ¿ya? Y principalmente por el bien de los estudiantes. Bueno, profesora, podríamos estar conversando mucho rato respecto a las expectativas que se han ido generando. Obviamente estamos ahora con el foco a lo que va a ser este trabajo que se va a estar desarrollando en la región de la Araucanía, en este segundo encuentro, con una red que está en construcción, pero con cimientos fuertes. A propósito de lo que nos ha planteado recién, yo quiero felicitarles por lo que fue este trabajo, este evento, y haciendo buenos votos para lo que se viene de aquí en adelante, y donde, tal como lo decía usted, la Universidad de Santiago va con la bandera adelante para poder ir sacando adelante cada una de esas propuestas. Pioneros, pioneros. Un abrazo, profesora, que esté muy bien. Muchas gracias por este Muchas tiempo. gracias, Rodrigo. Muchas gracias y a los auditores también. Muchas gracias por escuchar.